cuando se marca mucho la vocación, sobre todo quizá en el tiempo del bachillerato, que considero siempre una etapa muy importante de la vida del hombre. Pues esto me cogió, lo pasé en Villafranca, una villa tranquila, con un paisaje suave, con un clima dulce y con un ambiente histórico y literario de antecedentes que venía alimentando esto, de manera que es posible, es muy posible que eso haya influido en mi vocación y luego en el... Verdaderamente es un asunto turbador e inquietante, sobre el cual he pensado mucho, incluso he pensado recientemente, porque un profesor en una universidad de Toronto, en Canadá, está preparando un libro sobre unos cuantos narradores españoles actuales, cómo vemos el proceso de la propia creación, ¿verdad? Y entonces me he puesto a cavilar sobre ello, y ese es un problema complejo, porque sobre todo si un día, si los escritores tuviéramos la costumbre de llevar una especie de cuaderno de bitácora, de libro de navegación, según escribimos una obra, de ir anotando las vicisitudes, eso sería muy esclarecedor, como lo ha hecho por sí. Puedo decir que hay una frase que he dicho en alguna ocasión y que causó en algunos un escándalo, un pequeño escándalo, hubo artículos sobre ello. Una frase que dije y que era: a mí no me gusta escribir, lo que me gusta es haber escrito. Recuerdo que Carmen Martín Gaite se subía por las paredes y decía: no, señor, a la literatura no hay que fingirle amor, hay que tenerle amor, pero no fingírselo. A la escritura, digo. No, yo le tengo amor muchísimo, pero la pura verdad es que el momento mismo de la creación, sobre todo del arranque, para mí no es placentero. Es decir, el problema de la cuartilla en blanco a mí me resulta muy inquietante. Pienso, me ascribo mucho a la idea de los griegos de que el poeta es un creador y que se puede aplicar lo mismo a cuando se escribe en estos renglones más o menos cortos que llamamos versos o incluso versículos, o cuando es todo seguido. En una palabra, me siento y sobre todo poeta, tanto cuando escribo en prosa como cuando escribo en verso. Por ejemplo, a veces me planteo yo mismo, ¿qué era Homero? ¿Era más poeta o más narrador? Poeta, Homero canta y cuenta. Ahora, ¿cómo me encuentro más a gusto? Empecé escribiendo en verso. No me extrañaría nada que mis últimas páginas, como cerrando una especie de ciclo, volvieran a ser en verso. Es sobre todo consolación. Por eso, cuando se manejan muchísimas definiciones cuando se habla de poesía, y yo siempre me acuerdo de algo que decía Ramón Gómez de la Serna en Automoribundia, que yo lo empleo justamente para el arranque de este último libro de poesía de la colección Calle del Agua de Villafranca, que se llama el libro, el título mío, Una tarde a las 8, y arranca con una cita de Ramón Gómez de la Serna que dice: para que no sean tan sórdidas las 8 de la noche. Quiere decirse que realmente la poesía es un consuelo, una manera de tirar del carro de la vida. No me gusta considerar el cuento como semilla de la novela. El cuento, para mí, hay muchísima gente que lo considera así. Hay una serie
novelistas que declaran que el cuento para ellos es un entretenimiento entre novela y novela para hacer ejercicio de manos, ¿verdad? O bien que les ha servido para un cuento engordarlo y convertirlo en una novela. No digo que eso no se pueda hacer, pero realmente el cuento para mí es otra cosa. Lo que pasa es que me he ido dejando llevar un poco hacia la narrativa breve, quizá por mi condición de hombre disipado, eso de disipado que no quiere decir libertino en este caso, no, sino de hombre que se ha movido en otros oficios distintos de la poesía. He viajado mucho, me he movido mucho, y entonces para escribir una novela se necesita constancia, ¿verdad? Para escribir una novela hay que echar culo en la silla, mientras que el cuento, si viene la inspiración, si sale, uno lo escribe, luego eso sí, me lo echo al bolsillo y lo termino por ahí de manera peripatética, moviéndome por la ciudad. Me siento muy afín a ello. He escrito muchos artículos periodísticos donde, aun siendo claramente artículos, por ejemplo en La Vanguardia de Barcelona, durante años estuve haciendo una columna que se llamaba Oficio de Mirar. Eran artículos, me los pagaban como artículos, pero generalmente yo mentía en esos artículos. O quizás sea duro decirlo de mentira, fabulaba en esos artículos. Muchos de mis cuentos tienen una gran apariencia de realidad. Están escritos en primera persona, a veces el protagonista se llama Antonio y estoy allí claramente identificado, pero luego, claro, todo es inventado, la mayor parte, aunque haya alguna pequeña base. Hay un cuento, un relato que se llama El síndrome de Estocolmo, en el cual se habla de al protagonista, al narrador, que está en primera persona y que se ve bien claro que soy yo mismo. En Puerto Rico lo secuestran en un momento dado con su mujer, luego hay una liberación rápida y la cosa no pasa a mayores. Bueno, cuando eso se publicó y yo regresé por aquí de mis viajes por América y llegué a León y a Villafranca y tal, había gente, hombre, no sabía qué mal lo habréis pasado, me decía, absolutamente convencidos de que aquello había sido cierto. Gullón, el gran maestro y amigo mío, lo estudia en ensayo suyo sobre mi obra. Esa no recuerdo si en el prólogo para Cuentos para Lectores Cómplices, pero desde luego en algún artículo en la revista Ínsula habla de eso, de la ficcionalización del autor. Soy desordenado e inquieto. Leo bastante, no demasiado tampoco, pero leo, simplemente leo 5 o 6 libros a un tiempo. En mi mesilla de noche o en mi mesilla de lectura, en mi escritorio, pues estoy leyendo al mismo tiempo 5 o 6 libros. Recuerdo que en mi adolescencia me influía y me inquietaba mucho un hispanoamericano del que apenas se habla ahora, Vargas Vila. Vargas Vila era un esteticista, hablaba mucho de nenúfares y de lampadarios, y aquello a mí me emocionaba mucho, pero afortunadamente yo debía de tener una buena salud literaria a pasar de mi adolescencia, y ya entonces, pero siempre dentro de la línea del esteticismo, di con Valle Inclán, y aquello fue el gran deslumbramiento y mi gran pasión. Las sonatas de Valle Inclán, que por cierto hay que ascribirlas al género de la narrativa breve, aquello me conmovió. Hombre, más adelante, hasta llegar a lo ultimísimas, si usted quiere que hablemos de mis últimas pasiones, pues yo citaría
a Borges, al argentino Borges, con el cual además tuve relación personal y algún encuentro verdaderamente interesante, y el gran Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro creo que murió justo cuando iba a estallar su gran boom. No es que fuera a estar en este momento en la academia, que lo doy por descontado, es que para mí Álvaro Cunqueiro tenía toda la materia de premio Nobel. La verdad es que siempre me he sentido un poco desfasado y un poco libre e independiente. En mí ha ocurrido lo siguiente, que fui enormemente precoz para escribir y para publicar en periódicos y revistas. A mis 12, 13 o 14 años andaba escribiendo por ahí en los papeles y publicando, cosa que digo sin pizca de satisfacción porque me fastidian los niños precoces. Sin embargo, luego fui tardío en publicar el libro y ya con una dimensión nacional y exterior. Evidentemente ocurre eso. Me siento quizá un poco más próximo de Espadaña porque, aunque efectivamente yo llegué tarde al mundo de Espadaña, está más ligado a mis recuerdos. Sí, hay etapas evidentemente. Por ejemplo, en la poesía, pues en mis primeros tiempos andaban por un mayor formalismo. Escribía sonetos con una cierta frecuencia. Después cambié un poco las formas. Ciertamente en mi libro de poesía El Regreso, pues me parece que hay una especie de inocencia y de sencillez que luego se pierde un poco y se complica en otros libros, pero también ocurre que después hay un regreso a esa misma sencillez. Esto ocurre también con la narrativa breve. Mi primer libro de cuentos, que fue premio Leopoldo Alas, se llamó Una ventana a la carretera, y son unos cuentos donde vuelvo a emplear el término de hace un poco, de la inocencia del narrador. Pues bien, luego pasé por otras etapas de experimentalismo y de complicación, como puede verse en algunas piezas del ingeniero Balboa y otras historias civiles, aquella que se titula Las erotecas infinitas o Informe sobre la ciudad de N, mientras que luego, es decir, ahora últimamente, en las ciudades de Poniente, he vuelto a la máxima sencillez, o sea, al estilo más directo y más simple.